Ok, ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver, el día de hoy nos toca la clase, a ver, permitir, comparto aquí pantalla. ¿Cómo les fue con las tareas de la semana pasada, de esta semana? ¿No batallaron para su tarea? No, maestra. Bueno, Con muchas la presentación. Bueno, esta semana, pues bueno, el día de hoy estamos en la semana 5. Vamos a ver propiedades periódicas o la tabla periódica, donde ustedes tuvieron que hacer un reporte o un resumen del bloque. Bueno, le puse el bloque 4 de tu libro, no le hubiera puesto 4 porque no sé, algunas ediciones pues traen otro número, o va por ahí pues desfasado o con otra con otro número de marcado, donde ustedes tenían que realizar pues bueno, una cuartilla de resumen como mínimo en formato Word del tema de propiedades periódicas, donde casi ya saben que casi en todos sus trabajos debe de llevar en todos sus trabajos lo que es la portada, el nombre del tutor, la materia, el aula, el logotipo de la universidad, número de matrícula, fecha, introducción y desarrollo del tema. Bueno, voy a presentarles un video para que vayan ustedes adentrándose un poquito en el tema. Es un pequeño video de la tabla periódica. Okay, ahí va. Él es nuestro autor del libro. Hola, soy el maestro Víctor. El tema es el uso de la tabla periódica de los elementos. Y es fundamental que lo apliquemos en nuestra vida cotidiana, estudiemos o no la química. Así que empecemos la clase. La conformación de la tabla periódica es la siguiente. Tenemos 18 columnas que representan los grupos de la tabla periódica. También están clasificados en subgrupos A y B. 1A, 2A, se brinca al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8. También en forma horizontal tenemos los periodos, van del 1 al 7. La tabla periódica es una herramienta tan importante que nos representa como a un viajero, su guía, ¿verdad? Su guía de viaje. La tabla periódica es una herramienta tan importante, tan valiosa que nos expresa sus propiedades de los elementos. Están clasificados en orden creciente de sus números atómicos. Por ejemplo, tenemos desde el grupo el elemento hidrógeno, que va del 1 hasta el 118. La tabla periódica, como observamos, está clasificada por regiones. Tenemos la región de los metales y la región de los no metales con este color rosa. Y está formada por grupos que se derivan de la configuración electrónica. Cada configuración electrónica nos da el bloque S, que representa el grupo 1A y el 2A, o 1 y 2, el grupo P, el bloque P, que es de la familia 3A a la 0, está conformada por estos elementos. El bloque D son los metales de transición y el bloque F son los lantánidos y actínidos, que son llamados de transición interna. Algo muy importante, en cada elemento podemos tomar los siguientes valores. En la parte superior, su número atómico. Su número atómico 1, ¿verdad? Luego enseguida su masa atómica, en el caso del hidrógeno 1.0079. También tenemos como dato el punto de fusión, el punto de ebullición y su electronegatividad. Vamos a ir variando en propiedades de los elementos. Por ejemplo, en el grupo 1A, arriba está el hidrógeno, es un gas. Y después tenemos los metales que se llaman metales alcalinos de alta reactividad, del litio al francio. En el grupo 2A tenemos el grupo del berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, que son los metales de alcalino-térreos. Brincamos al grupo 3A, que están los no metales,
Es el grupo del boro, el grupo del carbono, el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno, del flúor y los gases nobles. Esto es importante porque también se le llama el grupo cero porque tiene su última configuración electrónica completa. En la parte central tenemos los metales de transición que terminan en el bloque D, van del 3D1 o D1, D2, D3 hasta el D10. Y los de transición van del F1 hasta el F14. Esto nos facilita para que podamos entender que esta herramienta tan importante que es la tabla periódica nos aplica en el tipo de enlace químico, en el tipo de electronegatividad que nos manda cada uno de ellos, su reactividad química, su estado físico, su nombre y cuál sería la manera de reaccionar ante otro elemento químico. Por ejemplo, si combinamos el sodio que está en el nivel periodo 3, grupo 1A, con el cloro que está en el grupo 7, ¿verdad? El cloro en su última órbita tiene 7 electrones, termina en 3s2, 3p5. Para completar la configuración de un gas noble, o sea, tener 8 electrones en la última órbita, el cloro es más fácil que reciba un electrón del sodio, del grupo 1A, y complete sus 8 electrones. Entonces, al unir el sodio con el cloro, se forma un compuesto muy conocido por todos, que es el cloro de sodio o sal común. Así podemos ir viendo los elementos altamente electropositivos ceden electrones a los altamente electronegativos, que son los no metales. Actualmente ya se tienen compuestos derivados de los gases nobles, del helio, neón, argón, criptón, radón, con el cual se está obteniendo una serie de sustancias nuevas para beneficio de la sociedad. Bueno, pues vimos aquí, conocimos a nuestro autor, el Ramírez, Víctor Ramírez Regalado. Sí, voy a continuar con otra presentación, bueno, otro video aquí de lo que necesitamos saber de la tabla periódica, que es el tema del día de hoy. Ha pasado tiempo. Las cosas cambiaron. Empecé a escuchar rumores sobre... Hola a todos, hoy vamos a entender la tabla periódica contestando 7 sencillas preguntas que todo estudiante de química debería saber. Y así de fácil, vamos con la primera pregunta. ¿Qué información encontramos en la tabla periódica? En la tabla periódica encontramos a los elementos. Recuerda que los elementos es el tipo de sustancia más simple que existe. Y de estos 118 elementos encontramos información básica. Comúnmente, su número atómico, su símbolo y su masa atómica. Su símbolo es una letra o un par de letras que representan al elemento. Por ejemplo, la letra C quiere decir carbono para cualquier químico del mundo. Existen símbolos así de sencillos de recordar que solo es la letra inicial del elemento, pero otros no tanto, porque tienen un origen histórico algo distinto, como el mercurio. Su símbolo es Hg, que proviene de la palabra griega hidrárgiros, que significa agua de plata, justamente por la apariencia que tiene este metal líquido. No te miento, al inicio parece difícil ver tantos símbolos, pero no te preocupes, con un poco de práctica, cualquiera puede aprenderse de memoria los símbolos de los elementos más importantes. Ahora, el número atómico nos dice la cantidad de protones que tiene un átomo. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene número atómico de 1, significa que tiene un protón. O si el oxígeno tiene número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 protones en su núcleo. Así de simple. Y finalmente, la masa atómica nos dice prácticamente cuánto pesan en promedio los átomos de un elemento. Este es un dato súper útil cuando se quieren hacer cálculos más avanzados, pero eso será tema de otro video. Por ahora, con que entiendas que en la tabla podemos encontrar estos datos, que quizá el más útil de todos ellos sea el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico determina cómo se acomodan los elementos en la tabla periódica. Eso quiere decir que el primer elemento tiene el número atómico de 1, luego el de 2, después 3 y así continúa. Ahora, ¿por qué tiene este orden? Tal vez recordarás del video pasado que la tabla periódica se fue desarrollando al encontrar que unos elementos tenían propiedades muy parecidas a otros, y ese fue un criterio para irlos agrupando.
Años después se dieron cuenta que lo que hacía que varios elementos tengan propiedades similares entre ellos estaba completamente relacionado con su número atómico, o sea, con su cantidad de protones. Eso hoy lo conocemos como la ley periódica. Ese es el principio que rige la tabla periódica. En sí, nos dice que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, pero se refiere a lo anterior, que las propiedades tanto físicas y químicas de los elementos dependen completamente de su número atómico. Por eso tiene este acomodo la tabla periódica. En el siguiente video estudiaremos más a detalle algunas de estas propiedades. Por ahora, vámonos a la pregunta 4. ¿Cómo se clasifican los elementos? Alguien podrá pensar que la tabla periódica no tiene tanta utilidad si solo es una lista extraña que incluya todos los elementos que existen, que pareciera que sí lo es, pero una vez que los tenemos juntos, eso nos hace más fácil clasificarlos. Y la manera más sencilla de hacer eso es cuando los separamos en metales, no metales y metaloides. Generalmente, los metales como la plata o el oro tienen altos puntos de fusión, es decir, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio que ya mencionamos. También los metales son buenos conductores de electricidad y de calor, y en general son muy maleables y dúctiles, por lo que se les puede dar muchas formas distintas. En cambio, los no metales, como el nitrógeno o el oxígeno, son todo lo contrario. En general, tienen bajos puntos de ebullición, aunque los podemos encontrar como sólidos, líquidos o como gases. También son malos conductores de electricidad y de calor, además de que no son dúctiles, son muy quebradizos cuando uno los quiere manipular, aunque claro, siempre habrá alguna excepción en cuanto a alguna de estas propiedades. Y por otro lado están los metaloides, o los semimetales, que justamente su nombre significa que estos elementos tienen características tanto de metal como de no metal. Por ejemplo, una propiedad importante del silicio o del germanio es que son semiconductores de electricidad. Gracias a eso es que son súper útiles en algunos circuitos electrónicos. Pregunta 5. ¿Qué son los grupos y periodos? Para darle un poco más de orden a la tabla, esta se divide en columnas verticales, a las que llamamos grupos o familias. Por ejemplo, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, están en la primera columna, o sea, pertenecen al grupo 1. Y así cada columna es un grupo. En cambio, los periodos son los renglones horizontales. Todos estos serían los periodos de la tabla periódica. Por lo tanto, podemos decir que la tabla periódica se divide en 18 grupos o familias verticales y en 7 periodos horizontales. Esto básicamente lo podemos usar como coordenadas para buscar un elemento. Por ejemplo, si estamos buscando el azufre, podríamos decir que se encuentra en el grupo 16 y el periodo 3. Esa sería una aplicación sencilla de tener la tabla dividida de esta manera. Pero hay algo aún más importante sobre los grupos y periodos. Y para entenderlo más fácil, conozcamos a los elementos representativos. Los elementos representativos son los elementos que pertenecen a estos grupos, al 1, al 2 y del 13 en adelante. Para entender por qué son especiales, primero recordemos a los electrones de valencia. Estos electrones son los que se encuentran en el último nivel de energía de un átomo, o sea, son los más externos. Y son importantes porque son los que más influyen en las propiedades físicas y químicas de los elementos. Por eso necesitamos visualizarlos fácilmente, y para ello usamos las estructuras de Lewis, que nos representan cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Acá te dejo un link donde le dedicamos un video entero a este tema. Bueno, usando los electrones de valencia de los elementos representativos, podemos entender por qué los grupos y los periodos son tan importantes. Pensemos por ejemplo en el periodo 2. Todos los elementos de este periodo tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. Y como es el periodo 2, todos tienen sus electrones de valencia en el segundo nivel de energía. Parecería una coincidencia, pero no lo es. Simplemente la tabla periódica es el acomodo perfecto de los elementos por donde se le vea. Y los electrones de valencia nos lo hacen más evidente. Por ejemplo, ahora checa esto. El litio tiene un electrón de valencia. El siguiente elemento, el berilio, tiene 2 electrones de valencia. El siguiente tiene 3 y así continúa. O sea, cada que avanzas en un periodo, los elementos tienen un electrón de valencia más, hasta llegar a 8. Y eso ocurre con todos los elementos representativos. Por eso decimos que las propiedades de estos elementos cambian progresivamente y de manera muy regular cuando nos movemos a lo largo de un periodo.
Pero la cosa es muy diferente cuando nos movemos a lo largo de un grupo. Por ejemplo, analicemos el grupo 17. Aquí tenemos al flúor, cloro, bromo y sus amigos. Todos estos elementos se parecen mucho químicamente. En primera, todos ellos son muy reactivos, es decir, que reaccionan con mucha facilidad. Y además, de manera muy similar. Por ejemplo, normalmente cuando reaccionan, forman iones de carga -1. Y eso ocurre porque, como ya te habrás dado cuenta, todos ellos tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Todos ellos tienen 7 electrones de valencia. Por eso decimos que los elementos de un mismo grupo poseen propiedades muy similares, porque tienen la misma cantidad de electrones de valencia y eso define cómo reaccionan. De hecho, por eso los elementos de algunos grupos tienen un nombre común. Por ejemplo, a los del grupo 17 los conocemos como halógenos. Otros famosos son los del grupo 1, exceptuando al hidrógeno, les llamamos metales alcalinos, que también son elementos muy reactivos. Si se ponen en contacto con agua, explotan violentamente. Pero a diferencia de los halógenos, estos forman iones de carga +1. Los del grupo 2 les llamamos metales alcalino-térreos, que se parecen a los alcalinos, solo que son un poco menos reactivos, y forman iones de carga 2+. Y otro grupo con nombre común son los gases nobles, el grupo 18. Todos son gases inodoros, incoloros y prácticamente inertes, o sea que casi no reaccionan con nada. Y por último tenemos la pregunta 7. ¿Cómo identificar los bloques S, P, D y F? Clasificar los elementos en metales, no metales y metaloides es útil, pero ahora ya sabemos que los electrones de los átomos explican muy bien cómo funciona la tabla periódica. Es por eso que nos es aún más útil clasificar a los elementos en 4 bloques. El bloque S, el P, el D y el F. Estos 4 bloques nos ayudan a reconocer dónde están los electrones más importantes de un átomo, lo que proviene de sus configuraciones electrónicas. Por ejemplo, los metales alcalinos y alcalino-térreos pertenecen al bloque S, porque si tú haces la configuración electrónica de cualquiera de estos átomos, verás que sus electrones de valencia se encuentran en orbitales tipo S. Y lo mismo ocurre con el bloque P. Tienen a sus electrones de valencia en orbitales P. Por cierto, para que se te haga más fácil recordar a los elementos representativos, recuerda que son los grupos de los bloques S y P. En fin, los elementos del bloque D, que comúnmente se les conoce como metales de transición, tienen a sus electrones importantes en orbitales D. Y es similar con el bloque F, los que se conocen como lantanoides y actinoides. Que por cierto, en realidad, este debería ser el lugar del bloque F en la tabla. Pero ahora sí que por conveniencia, mejor los colocamos en la parte de abajo. Pero siguen siendo parte del periodo 6 y 7. Todavía hay mucho más para hablar sobre la tabla periódica, pero por hoy ya comprendiste el vocabulario que se utiliza en relación a la tabla. Con eso te será mucho más fácil entender un libro y que puedas aprender por tu cuenta. Eso sería lo más importante. Entonces, estudia estos conceptos y con el tiempo le sacarás el mejor provecho a esta herramienta. Nos vemos, muchas gracias. Lo que podemos comentar es que está bien difícil. Sí, buenas noches. Se me hace un tema un poco complejo, mas no creo que sea tan difícil. Tal vez sería más que nada de leerlo y estudiarlo un poquito más a fondo.
Sí, 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 profe. bueno, vamos a continuar. Pues bueno, pues como vamos hablamos de la historia de la tabla periódica, de los elementos químicos, que bueno, pues ya desde 1780 a 1849, pues bueno, aquí ya se vea un químico, las tiradas de elementos con propiedades semejantes. Desde entonces ya se estaba estudiando esto, el elemento en medio tiene el promedio de la masa de los extremos. Aquí está. Bueno, esto era en este año de ya desde entonces, este químico, Wolfgang Oppenheimer, un hombre, pues bueno, obviamente no es mexicano, pero ya desde entonces, ya fíjense nada más, desde hace pocos años, ya estaban, bueno, estos descubridores o químicos o biólogos en ese tiempo, ¿verdad? Tratando de indagar qué era todo esto, cómo, para qué servía y tratando de unir ahí los nombres de los elementos químicos. Luego tenemos a otro personaje aquí, Wolfram en 1850, él revisó las propiedades de los elementos, son propiedades de los números, son los números, los que aquí vemos, eso es lo que había realizado, ¿verdad? En el magnesio, de potasio, de estroncio y demás. Bueno, otro personaje, Alexander, propuso que la tabla periódica era en forma de elipse que llamó caracol. El único fueron colocados en posiciones crecientes sus pesos atómicos en el año de 1820 a 1886. Sí, luego estaba aquí nuestro John Newlands, 1837-1898. Si los elementos se ordenan de acuerdo con su peso atómico, el octavo elemento, empezando por cualquiera de ellos, de cierta manera una repetición del primero en forma similar a la nota del número 8 de la escala musical. Esto era lo que él proponía. Dmitri Ivanovich Mendeleev, bueno, él le dio las propiedades de los elementos o una función periódica de sus pesos atómicos. Bueno, pues Dmitri, 1837 a 1907, pero una tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, elementos que comparten propiedades similares. En primera versión, la tabla Mendeleev contaba con 6 familias y en 1871 publicó una versión revisada con 8. Alfred Gurner, 1876 a 1919, en 1905 propuso la tabla periódica media larga que estamos acostumbrados a ver, investigó en complejos metales de transición y fue galardonado en el premio Nobel Química 1913. La gran idea de Mendeleev era proponer la ley periódica en forma de tabla, la que llamamos lógicamente tabla periódica. Dmitri Mendeleev descubrió 63 elementos con sus números atómicos. Sus hechos notables, bueno, pues se considera que no puede haber distancias tan grandes en peso entre dos elementos adyacentes y que por lo tanto deben existir elementos con pesos atómicos intermedios que no han sido descubiertos. De ahí dice las propiedades de los elementos aún no descubiertos.
Dice Valencia, Mendeleev hace notar que la frecuencia de los elementos en la tabla está en concordancia con la valencia, de latín valens, valer, tomar algún valor. La valencia es una característica de los elementos que se relaciona con su capacidad de combinación. Bueno, pues muy importante, la valencia ya sabemos que pues, bueno, en cada elemento de la tabla periódica, pues, bueno, la valencia es un punto sumamente importante, ¿sí? Entonces, pues aquí tengo, les presento una tabla de valencia con algunos átomos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos posiblemente el símbolo de la valencia, que es lo que estamos revisando, en lugar de la tabla de Mendeleev. Bueno, entonces el hidrógeno, vamos a poner un ejemplo, el símbolo pues es H, la valencia es 1 y en lugar de la tabla periódica pues lo teníamos en el primero, así solamente por ejemplo el sodio, el símbolo del Na y la valencia 1 y el lugar en la tabla es el noveno, ¿sí? Entonces eso es lo que decía en ese tiempo Mendeleev. La valencia, los gases nobles en la época de Mendeleev, pues en su tabla no se conocían los llamados gases nobles, cómo se descubrieron, ¿por qué se llamaban gases nobles? Bueno, los gases nobles descubiertos tenían masas atómicas relativamente bajas, no tenían lugar en la tabla, pero ¿cuál sería su valencia? Cero. Bueno, Lothar Meyer, 1830 1895, al mismo tiempo que Mendeleev, pero en Alemania, Meyer publica su clasificación de elementos donde escoge las propiedades físicas químicas similares que competían periódicamente cuando los elementos se acomodaban según su peso atómico creciente. Las tablas periódicas de Mendeleev y Meyer son las predecesores de la tabla periódica moderna. ¿Okay? Pero aquí tenemos otro personaje que era Reynolds Blake, 1887-1915, desarrolló el concepto de número atómico, identificándolo como el número de protones en el núcleo. Pero el número de protones, pues bueno, es muy importante. El número atómico, vamos, es muy importante porque se identifica pues bien el número de protones que hay en el núcleo. Y bueno, la tabla periódica actual es una herramienta técnica muy valiosa para toda la información que se reúne. Bueno, pues aquí tenemos una tablita donde lo dejamos identificando por colores. Los metales alcalinos de este lado, recuerden que si recuerdan que eran ¿cómo se la llamaba? Los grupos que eran verticales en el video. Bueno, o sea que eran 18 grupos en forma vertical, o sea, cada línea se llamaba grupo y las horizontales se llamaban periodos. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver ya lo que nos mencionaron también en los videos de como introducción. La parte de los celestes, bueno, son metales alcalinos, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, francio, cesio. Los metales alcalinos férreos, bueno, pues son estos el grupo, ¿sí? En el grupo 2, recuerden que en forma vertical es el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 18. Hasta ahí ya quedamos bien. Son grupos, son 18. ¿Ok? Para que se lo graben, lo recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, grupos, bueno, y de esta parte en los horizontales son los periodos. ¿Ok? ¿Cuántos periodos tenemos aquí? ¿Alguien me puede apoyar según el video que revisamos, lo que estamos viendo? Eran de 18 grupos en forma vertical. ¿Ok? ¿Y cuántos grupos en forma horizontal? 8. Sí, bueno, son 7 porque estos pues también tienen que
Sí, profe. Sí, la tabla larga y modelo, otro modelito, ¿verdad? En base a la configuración electrónica, lo que estábamos comentando, es muy importante también de cada elemento, pues sus orbitales, que son estos, ¿ok? Y bueno, pues aquí también seguimos otra representación de lo que son los elementos de forma, la electronegatividad, que bueno, también Linus Pauling también obtuvo un premio Nobel en 1901, en 1994 y en 1954 también otra persona se obtiene el premio Nobel, bueno, digo, tiene el premio Nobel en 1962. ¿Sí? La electronegatividad representa una medida del grado de atracción de un par de electrones en un enlace covalente. Pauling obtuvo los valores de electronegatividad empíricamente a través de la medición de las energías de los enlaces. La electronegatividad para los elementos que presentan valores grandes de electronegatividad son elementos que tienen gran tendencia a atraer electrones y se dice que son elementos más electronegativos. Aquellos elementos con valores de electronegatividad pequeña tendrán a ceder electrones y se dirá que son los elementos menos electronegativos. Okay, entonces aquí presentamos una tabla con su número de cantidad de electronegatividad. Okay, entonces ya viene señalado ahí en cada elemento de su tabla periódica. Entonces, pero también se hace una tabla donde hay una tabla donde les muestran cada electronegatividad, que eso es esto, de cada elemento. Y bueno, pues observamos que la electronegatividad va de menor a mayor. Por eso viene una flechita. Las propiedades periódicas, bueno, pues recordemos que la energía de ionización creciente, el radio atómico decreciente, carácter metálico y electronegatividad creciente. Carácter metálico decreciente, ¿sí? Tenemos lo que son los metales, los no metales, metaloides y elemento no metálico. Y el elemento más metálico está de este lado. Bueno, así es como está, vamos, clasificada nuestra tabla. Y pues es todo en esta presentación. La tablita periódica, pues es un tema, pues, bueno, pues no es muy fácil, pero sí es muy importante, ya que pues de esto están elaborados, o sea, básicamente muchas cosas, los objetos vivimos del oxígeno, todos los gases, y demás. Entonces, bueno, pues voy a pasar a presentar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Pero, no digo que no tengo ninguna pregunta. bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver que esta semana, dentro de la semana del 9 al 16, tienen ustedes su examen parcial. Si tuvieron la oportunidad de revisarlo, ya empiezan ustedes en esta semana, abre el 9 de octubre y será a las 00 horas, y cierran el martes 16 de octubre a las 23:59.
Sí, maestra, todavía no lo pone visible, de verdad, hasta el lunes lo va a poner, porque yo estoy en el grupo F y todavía no está visible. Maestra, en resumen era el bloque, todo el bloque 4. Ok, gracias. A ver, déjeme lo checo, maestra, deme un minuto. Profe, ¿el libro de dónde lo podemos descargar? Ah, ok, si es de ese, es que como comentó que no todos venían del bloque 4. Que no- Ah, ok. Ok, muchas gracias, profe. Muy amable. Sí, maestra, en el grupo F ya se ve el examen. No sé si sean todos los grupos o nomás será en ese. Maestra, en el grupo E también no se ve. Sí, maestra, porque luego andan los compañeros preguntando en los grupos de WhatsApp que no se ve o así nos ha tocado de otros grupos, en otras materias, no en la de usted. Sí está, maestra. Estoy en el grupo E y lo acabo de ver, sí se ve. Sí, así es. Maestra, yo lo estoy checando y no me aparece. Me aparece nada más intentos permitidos 2, límite 2 horas, pero no me aparece el cuadrito verde donde uno puede abrirlo para. Maestra, yo tampoco lo puedo ver. Y también estoy en el E. Solamente dice que mero abajo hay dice que este examen no está disponible actualmente. Es que no está disponible porque es a partir del lunes. Por eso no les aparece eso. Lo que yo me refería en el F es que no se visualizaba, lo que la maestra acaba de poner, pero el examen en sí hasta el lunes va a estar disponible.
Maestra, está visible, pero no está habilitado, es lo correcto. Sí, ándale, este, mire, aquí se lo estoy presentando. Si están observando los del grupo E, Sí, maestra, yo soy de ella, me aparece. ¿sí? Sí, sí aparece. Es que sí aparece, pero lo que no aparece es que esté habilitado. A lo mejor estaban, no sé, se estaban confundiendo con eso. Estoy Porque se checando en otra habilita materia y hasta el está lunes. igual, entonces sí es eso, de que todavía como no está habilitado, pues por eso no está. Sí, no, ándale, esa es la por eso no ocurre. Si hasta el día 9, pero ya está habilitado. Y bueno, si quiere, se los puedo habilitar, pero no, como todavía tiene que entregar tareas, o sea, entonces pues, se le va a juntar para otras cosas, entonces pues para que ustedes tengan simplemente enfocarse al examen solamente del 9 al 16 y en los intentos que realizamos, ¿verdad? Que son desde el 9 de octubre, 16 de octubre, son 30 preguntas de opción múltiple, y bueno, son 2 horas en los intentos. ¿Ok? Y para si tienen algún problema, pues de acceso a la plataforma, falla eléctrica, que el internet les falló, por favor, tómenle fotografía y hácenlo a este programa. ¿Alguna otra pregunta? Maestra, entonces el examen consta de todos los, ¿cómo se dice? De todo lo que hemos visto en esta semana. No, en esta semana no. No, de esta semana, desde que iniciamos, sí. Y desde que iniciamos hasta esta semana. Ah, ok. Y lo del resumen es un resumen, tal cual. Nada más resumir pues, lo más importante, ¿verdad? Sí, en resumen, el tema está hablando de qué área de La tabla periódica. Tabla. la tabla, pero sí, exactamente. La tabla periódica nada más acuérdense que tiene que poner su portada, introducción al tema, introducción de qué lo van a hablar, qué trata, que ustedes van a explicar. Después de ahí, pues ya lo que es seguramente su resumen. Después de ahí, lo que es el calendario, perdón, la conclusión, su conclusión. Y después de ahí, pues bueno, ya su bibliografía, donde ustedes se apoyan. ¿Ok? Yo voy a estar conectada la próxima semana, no está programada ahí clase, pero estoy ya está conectada para el mismo día, a la misma hora, viernes 13, voy a estar conectada por si ustedes tienen alguna duda. Ok, profe, muchas gracias. Sí, a las 7:30, y pues si tienen alguna duda, pues aquí en el grupo me contactan. Donde me paso los mensajes, pues ahí también pues yo estoy para apoyar. Ok, maestra, gracias. Bueno, pues que tengan un buen fin de semana. Me da mucho gusto, de verdad, en esta materia de química, pues es algo, pues no es muy fácil, se torna un poquito más complicado. Ya las apenas 7, vamos a ver las químicos, nomenclaturas, 8, 9, todo ello les sugeriría que revisaran ustedes los videos que yo les
Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. profe, que tenga buen fin de semana. Gracias, maestra.